Señor presidente, buenos días. Buenos días a la representación nacional y también al pueblo peruano. Me hubiera gustado que esté el señor presidente, como demuestra siempre que tiene esa hidalguía para poder escuchar de la representación nacional y decirle con sus propias palabras, cuando el día de hoy él ha manifestado el por qué estaba aquí, deslizó una pregunta y dijo: ¿cuál es la causa? Que se demuestre. Y yo le diría, señor presidente, la causa no lo generó este Parlamento. La causa de este inconveniente que estamos viviendo lo generó usted. Y usted lo generó porque no ha cumplido con la idoneidad de un presidente, de rodearse de gente capaz. Usted también dice que es una falsedad. No puede ser falsedad porque está su voz, señor presidente. Y usted dice rencillas. Señor presidente, el Parlamento no ha generado rencillas, ha sido usted. Cuando no ha tenido la hidalguía de reconocer sus acciones nefastas y negativas que se dan en ese audio. Usted, todo lo contrario, salió a pechar al Congreso y no tuvo, apenas tomó conocimiento de tener esa hidalguía de reconocer el error. No, señor Vizcarra, señor presidente, no tenemos que buscar culpables, sino tenemos que reconocer el accionar de cada uno. Nadie la ha inducido a usted a esa acción negativa que como presidente de la República de un país tiene que estar a la altura. En estos momentos, los congresistas de la República, elegidos por el pueblo peruano, estamos llamados a corregir una actitud y comportamiento inmoral de nuestro más alto representante del Perú, como es el presidente de la República. En estas 2 semanas hemos escuchado los audios de la vergüenza, hemos escuchado a cuantos funcionarios del despacho presidencial, incluido el jefe del Estado, coordinando como mentir a una institución pública que es la Fiscalía, cuyo papel es velar por los intereses del Estado y sancionar cualquier delito que perjudique a las arcas del Estado. Escuchamos cómo se planifica lo que dirán cada uno de los investigados con la finalidad de hacer pasar como información verdadera argumentos falsos. Argumentos creados para esconder la verdad del caso del señor Cisneros, que es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado, dando las indagaciones y buscando esclarecer los contratos aparentemente irregulares del señor Cisneros en el Ministerio de Cultura y descubrir que funcionarios del gobierno estuvieron involucrados en este delito. Debemos de tomar una gran decisión en esta crisis política, porque por un lado tenemos esta pandemia que nos azota sin piedad y en la otra debemos combatir el presunto caso de corrupción en el más alto nivel. Asimismo, debemos exigir que se completen las investigaciones, porque el Perú necesita de padres de la patria que están en la línea de sus pedidos, pero es nuestra responsabilidad limpiar corrupción que se encuentra enquistada en cada institución del Estado. Asimismo, el país necesita transparencia y recuperar la confianza entre el Congreso y el ciudadano. Entonces tenemos que dar muestras de cambio. Hoy día estamos juntos luchando por los intereses de la población. Entonces resaltamos que los intereses de la población hoy en día es luchar contra la pandemia.
Nuestros hermanos de la ONP necesitan sus recursos económicos para comer. Nuestros hermanos de la AFP que puedan retirar sus aportes. Los agricultores que no tienen recursos para poder sembrar. Y los bancos siguen cobrando altas comisiones y tasas de interés sin control. Pero antes de solucionar la responsabilidad política del presidente de la República, por haberle mentido a la población, ha permitido que las malas acciones prosperen en Palacio de Gobierno. Sin embargo, no podemos permitir el presunto ocultamiento de información en agravio del Estado, al mismo tiempo no saber si esas malas acciones fueron las únicas o hay más que perjudiquen a la representación del presidente, que es la persona que personifica toda la nación. Y no debemos tener un presidente que mienta y no enfrente sus acusaciones como debe ser, siendo un mal ejemplo a todos los jóvenes del Perú. Entonces estamos frente a un presidente deslegitimado, siendo necesario precisar que cuando el poder no les es otorgado por voto popular, muchas veces descarrila a cualquier gobernante y los malos gestores públicos debilitan la institucionalidad de las instituciones del Estado. Además, en los siguientes audios de la vergüenza, se escucha decir que existen más indicios de información oculta del presidente Vizcarra, haciendo suponer actos sin moral continuos, lo que agrava la situación del señor presidente. No podemos permitir que, siendo el presidente de la República, no respete la representación nacional, el fuero parlamentario y, por ende, el equilibrio de poderes. Es nuestra competencia exclusiva del Congreso declarar la vacancia por incapacidad moral. Cuando se cometen actos indisciplinados y errores de esta naturaleza, que son muy graves, todavía excesos cometidos por el presidente de la República, la salida a esta crisis política es la vacancia moral, de lo cual el Congreso representa. Debemos ser como otras naciones modernas que, ante faltas a la verdad del señor presidente, toman dichas decisiones, y es necesario instaurar esas políticas comunes en nuestro país. A los malos elementos no se debe permitir participar en la gestión pública y mucho menos gobernar o seguir gobernando. La definición de incapacidad moral se debe entender principalmente que es tener una conducta reprochable. La moral es la acción de las personas en el punto de vista de obrar en relación con el bien o el mal funcionamiento a su vida individual y colectiva, que en este caso es la sociedad peruana. En los audios de la vergüenza claramente se escucha la obstrucción del presidente ante la justicia. Lo que dice la Constitución es que esta condición de incapacidad moral permanente es una atribución del Congreso. Así como dijo hace 2 semanas que el presidente tenía facultad plena para nombrar embajadores o ministros y embajador ante la OEA, igual, esta es una facultad del Congreso. En las leyes vigentes, al presidente en la práctica no se le puede acusar por nada y es un blindaje peligroso que tiene por 5 años. Ante ello, el Congreso, por medio de la moción de vacancia presidencial, equilibra los abusos y los malos actos que el gobernante puede realizar. Un verdadero equilibrio y muy necesario. Por supuesto, deja mucho que desear que un abogado dé las respuestas a las personas que debe defender su honorabilidad política. El presidente no tiene conducta de acuerdo al cargo y es necesario que el Congreso ejecute la vacancia porque es una sanción meramente política y no un juicio penal o jurídico. Apoyamos la moción porque es inevitable, así como el mandatario se le ha dado el derecho de defensa irrestricto. Los audios revelan una incapacidad concreta para gobernar. Por ello es necesario que nosotros los congresistas hagamos cumplir el debido proceso conforme está detallado en la ley. No podemos dejar pasar malos actos que están en contra de lo que creemos. En los audios se escucha claramente la obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y alteración de pruebas. Consideramos que son delitos gravísimos que deben ser investigados a profundidad, alejar al presidente del cargo para que sea investigado.
La incapacidad moral es necesaria para poner de ejemplo el comportamiento ético que debe tener todo político. Debemos exigir buenas costumbres y para ello debemos sancionar comportamientos que estén en contra de la dignidad y gestión apropiada del cargo más importante del Perú. Aclaramos que sancionaremos una responsabilidad política que tiene el presidente hacia todos los peruanos, siendo un juicio meramente político, donde el presidente debe explicar las malas conductas realizadas durante la ejecución del cargo. Desde la bancada de FREPAD estaremos a favor de la propuesta coherente a nuestros principios y valores. En ese sentido, estamos a favor que siga la investigación para esclarecer los hechos. La Comisión de Fiscalización debe terminar las conclusiones y las instituciones judiciales deben continuar y culminar las indagaciones que aún no han terminado. Somos representantes del pueblo. Votaremos por una vacancia que inicie un proceso de transparencia en la política peruana que tanto se anhela. Se nos ha querido decir muchas veces que no debemos actuar o tomar una decisión, que no estamos para dictar sentencia, pero hay que recordar que es parte de nuestra función el control político, que es lo que nos faculta a poder el día de hoy estar lamentablemente, la bancada de FREPAD lamenta que ese accionar del señor presidente, que hoy quiere al Parlamento echarle la responsabilidad, no lo hemos provocado nosotros. Él tiene que aprender a reconocer y no solo pedir disculpas al pueblo peruano, sino pedir perdón, porque el pueblo es el que se ve vulnerado ante tales actitudes de un alto funcionario como es el presidente, que está al mandato de una nación. ¿Qué ejemplo puede dar? Dele tiempo para que continúe. ¿Qué ejemplo puede dar a las futuras generaciones, a los nuevos jóvenes políticos que están por emerger en esta nación peruana, si él no tiene una conducta proba? Muchas gracias, señor presidente.